Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hemos sostenido, como es de público conocimiento, una reunión con los tres partidos de Chile Vamos. Es la primera instancia que tenemos de este nivel de diálogo con los tres partidos, sus representantes y con el mandatario y distintos ministros de Estado, tanto el Comité Político como el ministro de Economía. Fue una reunión, y hay que decirlo, bastante honesta, franca, sincera y a rato bastante dura también, pero muy necesaria, ¿no? Es un primer paso. Nosotros acordamos entre todos los presentes seguir conversando, seguir dialogando durante la próxima semana, porque entendemos que el diálogo es necesario cuando se pone en el centro a las personas. Todos quienes concurrimos a esa reunión sabemos lo importante que es garantizar mejores pensiones en nuestro país. Todos sabemos lo importante que es que, a pesar de las diferencias que existen entre la oposición y el gobierno, en muchas materias es importante seguir conversando y dialogando. Esta es una de las reuniones que vamos a seguir sosteniendo a lo largo de las próximas semanas, en los próximos días. Bien saben todos ustedes que nosotros no solamente estamos conversando con los tres partidos de Chile Vamos, Evópoli, la UDI, Renovación Nacional, sino que también con los otros partidos que no son oficialistas y que tienen representación parlamentaria, que también representan un mundo, representan un electorado y tienen posiciones políticas frente a las materias que el gobierno ha propuesto legislar, y otras que incluso son de iniciativa de esos sectores. Estamos hablando de demócratas, estamos hablando del Partido de la Gente, estamos hablando de Democracia Cristiana, y por lo tanto vamos a, durante estos días, seguir conversando con aquellos. Todos tienen opinión, obviamente, tanto en lo que respecta a la reforma de pensiones como el pacto fiscal, también en la agenda de probidad, también en la agenda de seguridad, y esos temas fueron también planteados acá. Como les señalaba, fue una conversación muy franca, muy necesaria, a ratos bastante dura, y creemos que nos permite, obviamente, no solo sincerar posiciones, sino que ir encontrando aquellos puntos que posiblemente sean de encuentro, y así queremos que pase, ¿no? Pero es una primera reunión. Así que vamos a ir viendo durante las próximas semanas si podemos ir destrabando o no el pacto fiscal, la reforma de pensiones, temas pendientes en materia de agenda de seguridad y la agenda de probidad. Quisiéramos recordar que en materia de agenda de probidad hay mucho más encuentro que diferencia. Tenemos una serie de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Estamos a la espera, además, que la Comisión de Expertos y Expertas nos entregue sus propuestas que van a nutrir y reforzar esa agenda de probidad, y probablemente ahí nos encontremos mucho más. Por ejemplo, el proyecto de destinatarios finales, que es un proyecto bastante transversal en el que el gobierno está absolutamente de acuerdo, es parte de su agenda, ¿no? Y que probablemente también sea reforzado con los resultados de la Comisión de Expertos y Expertas. Así que es un buen pie, un primer paso. Como les decía, no ha sido fácil. Para que se produjera esta reunión, todos hemos tenido que vivir sacrificios, dificultades, probablemente muchas críticas, pero eso se trata la política, ¿no? Estar disponible a vivir esos sacrificios, a vivir esas críticas para poder avanzar como país, porque cuando está en el centro las personas, y en este caso particularmente las personas mayores, es importante que demostremos esa altura de miras. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. La oposición dijo que esto fue una reunión más bien tensa, que hubo gran parte de esta reunión donde existieron recriminaciones de lado a lado. Queríamos preguntarle cuáles fueron las tensiones que observó el gobierno en esta reunión, porque Renovación Nacional planteó ahí el tema de Sergio Nofre Jarpa como un punto donde ellos se sintieron muy ofendidos y también hubo harta tensión ahí. Si hay una autocrítica al gobierno en torno a eso. Y también queríamos preguntarle por el tema previsional, ¿cómo pretende finalmente la moneda encontrar acuerdo cuando hay una postura diametralmente opuesta con el tema del 6%? Ellos dicen que es una línea roja, que no se van a mover de esa postura. Si van a presentar las indicaciones como lo anunciaron ustedes la próxima semana, y también cuándo se va a convocar al Partido Republicano a una instancia de este tipo. Bien, sobre lo primero, como bien tú dices, sí, fue una reunión necesaria porque estos espacios no siempre se dan, y es bueno que se den, ¿no? Cuando uno puede conversar fuera de foco de las cámaras, ¿no? Y plantear todos los puntos de manera muy directa, cuáles son nuestras diferencias, ¿no? Y también poniendo en el centro que, a pesar de esas diferencias,
sobre hechos puntuales o discusiones puntuales somos capaces de hacer prevalecer el diálogo. Porque cuando fracasa el diálogo, los resultados y las consecuencias las paga la ciudadanía más que los representantes políticos, más que un gobierno, un partido en particular, un líder político, un parlamentario. Las consecuencias las paga la gente con la ausencia de diálogo y lo hemos visto en distintas oportunidades en la historia de nuestro país. Entonces, lo que prevalece, independientemente de esas diferencias, ese ánimo de diálogo y lo que destacamos también en su momento respecto a Renovación Nacional, que no es la primera vez que encontramos disposición a dialogar con Renovación Nacional. Hemos encontrado en otras oportunidades también disposición al diálogo, en otras circunstancias también con otros partidos. Tuvimos las últimas semanas diferencias y declaraciones cruzadas que no han contribuido de lado y lado, ¿no? Pero el día de hoy, independientemente de esas declaraciones cruzadas, esas diferencias que se hacen públicas, lo que prevaleció es que el valor del diálogo es un valor de la democracia y siempre que exista el diálogo y se proteja y se defienda hasta el final, va a ser una buena noticia para la ciudadanía. Sobre pensiones, bueno, obviamente hay temas que todavía son controvertidos, pero vamos a seguir conversando. Una de las cosas que son principios fundamentales es que más allá de la técnica, cómo nosotros garantizamos el aumento de las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, los mecanismos, siempre hemos dicho, son discutibles, el gobierno incluso ha cedido respecto al 6%, en términos de que una parte podría seguir yendo a capitalización individual para reforzar lo que actualmente va a capitalización individual, que es un 10%, pero vamos a seguir conversando, ¿no? Porque el principio es cómo encontramos las herramientas para aumentar ahora las pensiones y luego también cómo garantizamos el reconocimiento de aquellas trayectorias, particularmente de mujeres, que han tenido lagunas previsionales, no porque no trabajen, sino que porque han dedicado parte de su vida importante a un trabajo no remunerado que es cuidar a otros y otras. Y eso no lo podemos descuidar. Eso tenemos que ser capaces de resolverlo en alguna lógica de seguridad social, ¿no? Y por lo tanto, si entendemos la importancia de esos elementos, de aumentar las pensiones ahora y no solamente las del futuro, y garantizar reconocimiento a aquellos quienes han trabajado durante décadas, y sin embargo el actual sistema las más bien castigado, podemos seguir avanzando. Al menos nosotros tenemos y seguimos teniendo un moderado optimismo y los diálogos van a seguir con todos, republicanos, demócratas cristianos, demócratas cristianas, los demócratas, amarillos, Partido de la Gente. Eso es lo que prevalece en la ruta que ha fijado el gobierno. Lo hemos dicho en todo momento. Nuestro gobierno tiene un rumbo que es poder responder a las demandas ciudadanas y cómo lo hacemos a través de un diálogo amplio, que es amplitud política y también amplitud social. Y lo estamos materializando. Esto no es solamente discurso, no son solamente palabras al aire, sino que lo estamos concretando. En estas reuniones el diálogo amplio político y también en lo social, porque como ustedes vieron, el ministro Marcel y la ministra Jara tuvieron que después de la reunión salir rápidamente para viajar a Temuco porque siguen con los diálogos sociales en las distintas regiones de nuestro país. ¿Cuándo se va a convocar al Partido Republicano? Van a saberlo cuando eso esté fijado, pero también vamos a estar teniendo, como les decía, reuniones con los sectores de centro-derecha, ¿no? O centro, que son los que mencioné anteriormente, porque tenemos una diversidad en el Congreso que es importante y que hay que escuchar, seguir escuchando y reconocer que es importante la conversación con todos y todas para destrabar lo que la ciudadanía necesita que destrabemos. ¿Y observaron ustedes, ministro, o asumen ustedes también algún compromiso de bajar el tono en las declaraciones? Bueno, sí, totalmente. Creemos que hay un punto importante que se ha planteado sobre la mesa. Lo hemos dicho en otras oportunidades también. En política a veces se responde por la inmediatez de la cuña rápida, por reacción tras reacción. Alguien dice algo y yo reacciono rápidamente a esa declaración, luego el otro reacciona a esa segunda declaración y luego otro va y reacciona a esa tercera declaración y así nos pasamos muchas veces y eso no lleva a nada. Lo que nos conduce a resultados concretos es cuando nos ponemos a conversar con alta honestidad, con sinceridad. La franqueza lleva también a muchas veces las tensiones, pero que son necesarias, ¿no? Cuando somos claros y transparentes, las cosas avanzan más de lo que uno supone a veces, ¿no? Y eso es lo que primó en esta ocasión.
Hola, ministra, buenas tardes. Quería consultarle qué le parecen las críticas de la oposición que hablan de un ajuste de gabinete cosmético y también piden que el gobierno haga un cambio de rumbo. Dicen que este cambio de gabinete no tiene un cambio de rumbo concreto. Y también consultarle porque ayer se conoció la renuncia del presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, esto en medio del escándalo por el denominado caso Convenios. ¿Qué le parece al gobierno también la salida del senador Latorre como timonel de Revolución Democrática? Sobre lo primero, yo creo que es importante volver a insistir. Por más que se pida, y esto pasa siempre en cualquier cambio de gabinete, la oposición, cual sea, nunca va a estar conforme con un cambio de gabinete de un gobierno del cual es oposición, ¿no? Es natural, siempre ha pasado. Nos ha tocado estar también en esa posición en otras oportunidades. Pero nadie puede pretender que un gobierno gobierne con las ideas de la oposición y viceversa. Nosotros tenemos un programa, tenemos un proyecto y el rumbo que ha fijado el presidente tiene que ver con cómo resolvemos las necesidades de las personas hoy y mañana, en seguridad, en la seguridad económica, la del bolsillo, ¿no? Y en seguridad social. Y ese rumbo sigue ahí, presente. Y obviamente con el cambio de gabinete lo que buscamos es reforzar y mejorar la gestión en carteras que son significativas y que no son cosméticas. Nadie podría decir que el Ministerio de Minería es un ministerio cosmético. La minería es parte del corazón del desarrollo económico de nuestro país. Y el cambio fue profundo. Fue de ministerio, subsecretaría y de NAMI. Porque entendemos que la Estrategia Nacional del Litio y la Estrategia Minera de Chile, por ejemplo, la de fundiciones, tiene que consolidarse para que alcancemos no solamente mayor soberanía económica, sino que un desarrollo de mejores cadenas productivas, cadenas de valor, que atraiga y siga atrayendo, porque lo está haciendo inversiones y eso necesita consolidarse. Entonces, esto, insisto, nadie podría decir, o más bien, es de sentido común que un cambio de esa magnitud en minería no es un cambio cosmético, porque la minería es clave para nuestro país. Lo mismo que en educación, lo mismo que en cultura, ¿cierto? Lo mismo que en Ministerio de Desarrollo Social, o incluso bienes nacionales, a quienes a veces ha pasado la historia que consideran que un ministerio no es importante, más sí lo es bastante relevante. Y por lo tanto, nuestro rumbo, como les decía, tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas en 3 seguridades y cómo lo hacemos con un diálogo social y político amplio. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y la última pregunta? El senador Latorre. Bueno, es que eso tiene que ver con los procesos internos de los partidos y el gobierno, la verdad es que no le corresponde hacer juicios de valor, si es correcto o no es correcto, las determinaciones que autónomamente realizan los partidos en su ejercicio de deliberación y democrático, ¿no? Nosotros respetamos todos los procesos. Entendemos que hay dificultades, que cada uno vive en distintas circunstancias dificultades y lo que esperamos es que los partidos, independientemente de sus procesos internos, todos, no solo los oficialistas, sino que también los de oposición, puedan seguir contribuyendo en el debate democrático. La permanencia del senador Latorre en su minuto también generó conflicto al interior de la alianza de gobierno. De hecho, se habló que era un interlocutor no válido. ¿Creen desde el gobierno que a lo mejor la salida de él va a descomprimir este conflicto que había? Mire, nosotros ya tuvimos alguna declaración respecto a ese momento y la verdad es que si hay un cambio de tono eso le corresponde decir a los propios partidos, no al gobierno, pero lo que sí podemos decir es que las distintas reuniones que hemos sostenido, y particularmente la del último conclave o encuentro del oficialismo en Viña del Mar, sirvió mucho para poder fortalecer la conversación y el entendimiento dentro de la alianza de gobierno. Ministra, también respecto al cambio de gabinete, muchos en la oposición plantean que su partido fue el gran ganador de ayer. ¿Se busca dar de alguna forma un reconocimiento a la labor de los militantes del PC en el gabinete? Mire, la verdad es que aquí los cambios de gabinete el presidente no los piensa para premiar o castigar a uno u otro partido. Tiene que ver con el objetivo central que hemos señalado, que es reforzar, consolidar la agenda de ministerios sectoriales que son claves para el cumplimiento de los compromisos del presidente ante la ciudadanía. Y esa es la evaluación que hace el presidente al momento de determinar quién asume en un otro ministerio. No tiene que ver con ni cancelar ni promover un partido político, tiene que ver con quiénes son las personas más idóneas en el momento dado para conducir esos procesos de reforzamiento y consolidación ministerial. ¿No hay entonces algún tipo de premio también o respaldo a esa lealtad del Partido Comunista en el gobierno? No, lo que yo puedo decir
es que los partidos no pueden depender su lealtad a un proyecto por cuántos ministros o ministras tengan en un gobierno. Ministra, lo último respecto a algo que ya le habían preguntado, pero no respondió si es que finalmente se van o no a ingresar las indicaciones en términos de a la reforma la próxima semana. Perdón, sí, me faltó eso. No, efectivamente, nosotros a propósito del ánimo de seguir conversando y dialogando en los próximos días, vamos a postergar el ingreso a esas indicaciones y esta conversación, insisto, no va a ser solo con los partidos de Chile Vamos, sino que también va a seguir siendo con los otros partidos que han estado también permanentemente dialogando con el Ejecutivo, presentando propuestas, ¿no? Vemos con muy buenos ojos que se presenten propuestas, porque eso es lo que necesitamos en este momento, no solo las observaciones críticas o las críticas, sino que también las proposiciones. Y entonces la próxima semana vamos a estar dialogando con todas las fuerzas políticas para destrabar. Hola, ministra, buenas tardes. Queríamos saber cómo ve el gobierno el litigio que mantiene una empresa ligada a la actual ministra de las Culturas con la Municipalidad de Providencia por una licitación que fue suspendida y en donde se acusaron intentos de rendir bienes que no se ajustaban al programa que finalmente se licitó. Quería preguntarle si ustedes estaban al tanto de estos antecedentes y qué podría responder el gobierno en torno a ese litigio. Así es, la actual ministra informó sobre aquello y simplemente señalar respecto a eso que la actual ministra es demandante en el caso. Ministra, respecto a lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, ya dispuso que se iba a posponer la resolución sobre declarar inconstitucional o no esta comisión para la desinformación. ¿Qué expectativas tiene de lo que pueda resolver y si puede profundizar en lo que ha planteado el presidente en este oficio, donde dice que la libertad de expresión en ciertos casos tiene limitantes? Perdón. Presidente. Sí, el oficio de respuesta presidencial al Tribunal Constitucional. El Consejo de Defensa del Estado está haciendo defensa del Ejecutivo, obviamente del Estado, respecto a la creación de una comisión asesora, que insisto, esto es ad honorem, es una comisión asesora que no irroga gastos, simplemente son expertos y expertas que están elaborando informes. Ya prontamente se va a conocer el primer informe que se le pidió sobre el fenómeno de la desinformación en el mundo y también en Chile, que va a ser de público conocimiento. Y lo que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado con una buena representación, ustedes habrán podido escuchar obviamente el día de hoy la declaración y la intervención del Consejo de Defensa del Estado, es que logremos obviamente defender lo que son las atribuciones del Poder Ejecutivo de tener asesorías ad honorem para distintos temas de política pública o de temas que son relevantes en el debate público en un país, ¿no? Y eso es lo que se está defendiendo principalmente ante el Tribunal Constitucional, en un caso que además se está viendo por requerimiento de la oposición. Por el tema de la ministra de las Culturas, porque sabemos que ustedes estaban al tanto de que eran litigantes en esta causa, pero la alcaldesa Matei dice que se estaba rindiendo un monto que no tenía que ver con el convenio. Si es que hay un juicio de valor de parte del gobierno respecto a este hecho. Es que vuelvo al punto, esto, más que dar detalles, porque eso está sometido, está formalizado, ¿cierto? Al parecer prontamente se debería tener resultado ese proceso, pero esto surge a través de una demanda que se hace por parte de la Fundación, que se ganó una licitación, ¿no? Y que se le puso término anticipado habiendo ejecutado los gastos. Entonces es una acción donde la actual ministra, a través de esa fundación, fueron demandantes de un incumplimiento, por un incumplimiento. Bien, muchas gracias. Hasta luego.